Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, trayectorias y casos de estudio que nos alimentan y nos actualizan profesionalmente y personalmente. Gracias a todos por estar conectados y poder compartir toda esta comunidad de aprendizaje. Tenemos en Proactive, como ustedes saben, 3 grandes líneas de acción que hemos venido desarrollando desde hace ya un par de años. Liderazgo todoterreno, coaching organizacional y experiencias de servicio. Así que en estas 3 áreas nos hemos concentrado y nuestros invitados nos van también a aportar valor para poder ir fortaleciendo estas áreas de educación corporativa. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y a través de LinkedIn en nuestras cuentas de Somos Proactive y en la cuenta de Facebook Soy Francisco Duarte. Gracias a todos por esta conexión. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Proactívate Oficial en YouTube, donde podrán disfrutar de las entrevistas que tenemos y hemos tenido en este espacio y también poder dejar sus comentarios. Así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Finalmente, desearles, digamos, que tengan una participación activa en esta entrevista. Y el invitado de hoy, pues, es una persona, yo diría que muy particular y especial, ¿no? Él es Alfredo Castro. Yo lo voy a describir con una típica expresión venezolana. Alfredo Castro es un tipazo. Es decir, es una persona que tiene una versatilidad increíble, una experiencia profesional importantísima. Ha sido, pues, a nivel gerencial, gerente en múltiples empresas. Realmente es una persona que transmite muchísima calidad humana y eso, pues, es un valor, digamos, importantísimo a nivel de poder entender todo lo que es su trayectoria profesional, ¿no? Alfredo es CEO de una empresa llamada MOD, desde consultoría en negocios, de entrenamiento y de desarrollo. Es profesor de la Universidad de Sao Paulo, es presidente del comité asesor o ha sido presidente del comité asesor de la Asociación de Entrenamiento Internacional, el ATD, es coach, es un narrador disruptivo, pero sobre todo yo lo definiría como un aprendiz, y como él mismo se define en su perfil, como un aprendiz de por vida. Así que tenemos mucho que aprender de Alfredo y poder compartir su gran experiencia y trayectoria. Tiene una maravillosa esposa llamada Valeria y 2 hijos que también nos acompañan. Gracias, Alfredo Castro, por estar presente acá en este espacio Proactívate. Agradecemos esta oportunidad que nos brindas y es un privilegio para nosotros tenerte acá. El tema que hemos seleccionado con un acuerdo se llama Storytelling y Liderazgo Híbrido. El micrófono está de tu parte, Alfredo, y nuevamente bienvenido a Proactívate. Está bien. Bueno, primero saludos a todos. Francisco también es un tipazo, está bien. Y tenemos aquí a algunas personas que son queridas de mi corazón. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Aquí desde mi parte tengo orgullo de estar aquí para aprender un poco y para compartir y quizás contestar, Francisco, algunas de las preguntas, contar un poco de historias, ya que storytelling es de nuestro temario aquí hoy en día. Entonces, ahí vamos. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias. Quiero saludar así inicialmente también a otra persona que ha sido invitado también en este espacio, como es Íñigo Cabezudo. Gracias, Íñigo Sánchez Cabezudo, un consultor espectacular. Y yo también lo voy a bautizar de esa manera. Otro tipazo.
Otro Otro tipazo tipazo. también. ¿Saben? Así Está que bien. gracias, Íñigo, por estar conectado el día de hoy. Bueno, justamente, Alfredo, este tema es fascinante porque realmente se ha venido cada vez más imponiendo o extendiendo el uso del storytelling como una herramienta importantísima a nivel organizacional. Y la pregunta es, ¿cómo puede justamente el storytelling ayudar a los líderes a comunicar la visión y los valores en un entorno de trabajo híbrido? Está bien. No, pregunta es muy interesante porque primero nos hay, por ejemplo, la pregunta, ¿qué tengo que aprender acerca de storytelling? Porque nosotros todos somos contadores de historias, nosotros utilizamos narrativas para todo. Y por otro lado, también liderazgo quizás es uno de los temas más estudiados, en que tenemos más capacitación, libros, mucho conocimiento, como por ejemplo en Proactívate. También ustedes tienen una línea genial de liderazgo. Entonces la pregunta es interesante que tú me haces. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí de nuevo? Ahí está. De la forma como estamos nosotros seres humanos, conectados y además no solamente de una forma virtual, pero sin embargo de una forma híbrida. Porque tú tienes razón, Francisco. Si si tenemos equipos, miembros de equipos que si quedan, por ejemplo, en el mismo espacio, otros no, otros sí, dependiendo mucho de la semana, de los días, de los meses, y entonces tenemos un desafío. ¿Cómo entonces un líder puede realmente involucrar a su equipo a través de historias? Entonces, les cuento después algunos ejemplos y quizás, si tenemos chance, algunas recomendaciones muy prácticas, Francisco, de cómo nosotros podemos como líderes utilizar más, porque ya utilizamos más el impacto de las historias para justamente involucrar a los equipos. Y ahí así es. ¿Ya? Claro. Y fíjate, Alfredo, me surge escuchándote la inquietud y la pregunta de por qué, en tu opinión, se ha comenzado a tomar en cuenta a nivel organizacional estos temas, porque como sabemos, pues a nivel de desarrollo organizacional, siempre el énfasis ha sido, y todavía creo yo que persiste una gran tendencia, que el énfasis y la importancia a nivel organizacional es la estructura, los sistemas, los procesos y sobre todo algunas áreas en particular de la organización, como puede ser el área de finanzas o el área de administración o el área de operaciones, ¿verdad? Eso es como que el panorama denominador común aún de muchas organizaciones, a pesar de que podamos estar en estos momentos en un mundo de carácter híbrido a nivel de dedicación laboral. Entonces, ¿por qué se comienza a valorar en el mundo corporativo y empresarial las expectativas, las historias, la confianza para un liderazgo híbrido? Sí, está bien. Son tres razones, Francisco, y qué bueno que me preguntas, porque yo hago encuestas anuales con líderes y no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde viví 10 años, en Miami, pero donde vivo, por ejemplo, ahora en Europa, en Lisboa, pero yo hago con líderes de todos los continentes, desde Asia, África, Europa y Américas. Y son tres razones. ¿Por qué? Primero, hablando con Jeremy Blaine, que es también un inglés, un británico que estudia también, somos aliados en esto. La primera razón es exactamente porque él ha propuesto una imagen, una metáfora muy interesante. El líder quedóse desnudo con la pandemia. Okay. Entonces, de una vez, así muy rápido, nosotros nos fuimos para la casa. No todas las industrias, sabemos, hospitales, por ejemplo, transportes, pero en la mayoría. Entonces, esta es la razón número uno, porque con historias yo consigo realmente conectar y garantizar la cultura. La razón dos de nuestras encuestas es la capacidad de un líder de determinar propósito, objetivos, metas y después lograr, por ejemplo, acompañar, hacer el follow-up.
Y la tercera razón está exactamente en la explicación de la cultura. Si nosotros ya sabíamos mucho, tú, por ejemplo, tú tienes una experiencia con desarrollar cultura en organizaciones hace muchos años, tú sabes, cultura depende mucho de elementos, símbolos y de historias y de mitos que contamos entre nosotros, ¿ya? Y entonces esta tercera razón nos quedó ahí como que, wow, ahora cómo hago, porque estamos conectados de una forma híbrida. Entonces son tres las razones principales. Ahora, quiero añadir un punto de tu excelente pregunta, que es, ¿y ahora qué hago? Hay capacitación, hay con qué velocidad nosotros podemos desarrollar tales habilidades. Sencillo, porque es solamente entender principios de storytelling, ¿ok? Para que como líder yo pueda ser un líder más efectivo en este ambiente híbrido. Ya. Entonces, ahí son tres razones, Francisco. Ok, y fíjate que tú hablas del storytelling y las razones por las que se está utilizando esto. ¿Hay alguna diferencia entre la utilización del storytelling en el entorno de trabajo presencial y en el híbrido? ¿Hay alguna diferencia? Sí. No y sí. No hay diferencia porque las historias siempre son humanas. Tendrán que tener una conexión entre razón y emoción, siempre. Les doy un ejemplo en un rato. Pero entonces no, las historias siempre estarán por ahí, virtuales o presenciales, pero sí en el campo laboral, porque nosotros nos sentimos un poco más, o sea, con necesidades de hacer lo que llamábamos, entre comillas, del control. Entonces, si yo reporto a ti, Francisco, y si tú me pides una tarea, hay un ejemplo súper sencillo, y entonces tú me pides en una reunión, yo soy un colaborador ya siempre listo, y se pasan 30 minutos. ¿Qué haces tú? Ya se quedas ahí. Ay, que no sé si hablo con Alfredo otra vez a verificar si él está haciendo o no. Y en el presencial, sí, tú me mirabas. Entonces, esto es la diferencia. Ahora, hay un ejemplo interesante, porque yo estaba, y a mí me gustan historias, yo estaba haciendo un trabajo de capacitación para Johnson & Johnson, ¿ya? Y entonces era un departamento con 150 personas que estaban físicamente en una oficina, ya muy claro. Y de repente tuvieron que entonces despegar y todos para su determinado lugar y todo. Y entonces el líder, nosotros entrenamos, empezó a utilizar siempre lo que digo que es el triángulo de oro del storytelling, que es cuando contamos una historia, tú tienes que tener el contexto y después proponer algunas acciones bajo aquel contexto y también contarles y compartir el impacto. Entonces, ¿qué pasó con este equipo de Johnson & Johnson? Empezaron a hacer todos los viernes una reunión que no tenía para nada compromiso con KPIs, indicadores, nada. Era solamente para contar situaciones y historias. Y esto resultó en un impacto ahí fenomenal en este equipo. Entonces, lo que veo, Francisco, es la práctica. No es una teoría solamente. Yo veo en la práctica. Yo tengo miles de ejemplos que nosotros podemos compartir aquí de cómo realmente un líder que sepa contar historias puede realmente involucrar a la gente, y tanto da presencial como virtual. Pero el punto de conexión sí hará diferencia cuando estamos conectados de una forma virtual. Ya. Y antes de darte la oportunidad para que Guillermo tiene una pregunta por acá que está planteando en el chat, quisiera consultarte lo siguiente. ¿Cómo pueden entonces utilizar los líderes el storytelling para generar mejores relaciones de confianza, ¿no? Porque
el storytelling normalmente pues, lo conocemos y nos familiarizamos con él a partir de historias de cine, ¿verdad? Pues el uso maravilloso que ha hecho Pixar en la compañía de Disney sobre esta enfoque, herramienta de relatar y contar historias. ¿Qué papel juega el storytelling en la construcción y en el mantenimiento de la confianza en una organización? Sí, está bien. Bueno, primero que voy a contestar Íñigo Sánchez Cabezudo, que es ya un hermano y una persona que yo admiro mucho. Ya. Íñigo, muchas gracias y gracias por venir. Bueno, la pregunta de Íñigo tiene una palabra de oro que es confianza. Y creo que hubo una crisis de confianza cuando nosotros pensamos en liderazgo híbrido. Bueno, ahí está. Nosotros no tenemos un confiantómetro, o sea, no se puede medir la confianza. Lo que se puede es entender los comportamientos de las personas. Entonces, hay 3 recomendaciones, Íñigo y colegas. Son 3 acciones prácticas que un líder debe hacer y pensar que va a regalarle más oportunidades de ser un mejor storyteller. La primera recomendación y acción es conocer tu estilo de liderazgo como a través de historias que te cuentan acerca de tu estilo, no el estilo que tú piensas. A mí me encantan los assessments, cuando contestamos preguntas, lo que sea, no quiero mencionar a ningún, pero los assessments son sí muy importantes, atención, no estoy criticando, pero nada como historias reales, en que yo como líder pueda entender cómo estoy caminando, cómo estoy siendo percibido. 2, realmente creer en el feedback. Nunca en la historia laboral fue tan relevante el feedback. Y ahí tenemos un problema con feedback, porque feedback me parece que te doy una información, Francisco, acerca de una cosa, algo que tú hiciste ayer. ¿Pero para qué? Para el futuro. Entonces, ahí este feedback, sí. Y la tercera es aceptar la transformación digital. Yo, en mi encuesta, nosotros hicimos una encuesta con 1,500 líderes de todo el mundo, pero esto fue muy realmente ahí en la época de la pandemia, por 2021. Ya. Y entonces salió como 70, atención al dato, 72% de los líderes tenían como que miedo frente a conectarse digitalmente y con las herramientas digitales. Entonces, Íñigo tiene razón, porque como yo, como líder, ¿cómo yo puedo desarrollarme y creer en la magia y la fuerza del digital como estamos mirando ahora en este momento? Y si tengo miedo, entonces no puedo generar confianza. Y ahí está el siglo, la conexión que quiero proponer para contestar a excelente pregunta de Íñigo. Gracias. Gracias a Íñigo por su pregunta y a ti por tu respuesta, Alfredo. Y también en el chat, Heisha Rodríguez desde Buenos Aires nos hace una pregunta, o te hace una pregunta. A mí me gustaría que Heisha le hiciera directamente. Adelante, Heisha, si puedes abrir tu micrófono. Sí, claro, que estoy todavía procesando esas últimas frases que quedaron extraordinarias. Okay. El impacto, la acción y todo eso. Mi pregunta es la siguiente: ante este nuevo escenario virtual que tenemos los líderes en nuestros diferentes roles, está en el ambiente, ¿cuáles serían esas 2 o 3 competencias clave que debemos dominar, lejos de todo lo que se dice por allí, una vez conociendo a nosotros mismos, pero siempre existen como 3 elementos que son los que, el ABC de la cosa? ¿Cuál es ese ABC que el líder debe dominar? Está bien. La primera competencia, gracias por la pregunta, genial. La primera competencia, tú sabes que es ser más creyente en la diversidad. Y así yo me acuerdo de estar con mi esposa en el Pride Parade ahora en Toronto, ¿ya? Entonces, cuando menciono diversidad, no solamente me refiero al Pride de una forma general. Claro que el género también aquí en nuestra cabeza. O sea,
Entonces la primera competencia es admitir, trabajar, aprender, ser humilde para entender que, por ejemplo, nosotros dos podemos estar en el mismo equipo y tú piensas de una forma distinta, entonces, pero yo tengo que entender cómo valorar la diversidad. Esta es la primera competencia que es difícil. El mundo está en un punto muy interesante, porque esto no pasa solamente en Argentina, o en Bolivia, o en España, o en Portugal, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Venezuela. Esto pasa, estos bloques, las filosofías políticas nos ya confunden porque nosotros pensamos que son líneas de liderazgo. No, no son, ya. En realidad, nosotros tenemos que manejar mucho más con la diversidad. Entonces, la primera competencia sería una tolerancia, un aprendizaje, una humildad con la diversidad. Y ahí en este punto yo pongo, por ejemplo, la relevancia total, gracias a Dios, de tener más líderes mujeres. ¿Ya? Entonces, la competencia de que sería, por ejemplo, el femenino, ¿ya? Esto va a contribuir y ya está contribuyendo mucho. Dos, la segunda competencia es esta habilidad de percibir lo que está por detrás. Por ejemplo, yo estaba hablando con Francisco y fue muy interesante cuando nosotros reconocimos la importancia, por ejemplo, de tanto de Venezuela, cuanto de Estados Unidos, cuanto de Polonia, Francisco, en nuestras vidas. Sí, Entonces, esto, leer por detrás de la línea, es una capacidad que nosotros tenemos que desarrollar como líderes. Y la tercera es la capacidad de comunicación, de exponerse, de ponerse, ¿sabes? Entonces estoy trabajando con Adria Contit y Adrián me dice una cosa que yo no estoy de acuerdo y yo puedo tranquilamente decir, Adrián, no estoy de acuerdo, está bien, ya. sí. Ahora no, me quedo callado, ya, no, déjalo y después voy hablando. No, 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 no. Esto en el mundo virtual, en el mundo híbrido, esto va a transformar las relaciones de las personas porque nosotros tenemos que ser más transparentes. Entonces, diversidad, ¿ya? La capacidad de mirar, de leer lo que está por detrás de las líneas y trabajar con la transparencia y entender las opiniones distintas de nosotros, ¿ya? ¿Okay? Magnífico, Alfredo, gracias, Hecha, por tu pregunta realmente y súper importantes recomendaciones, Alfredo, para poder justamente identificar estas competencias claves, ¿no? Aquí fíjate que tenemos también, Íñigo, gracias por el resumen que hiciste, ¿no? Y aquí Adrián responde que así lo ha hecho y muchas veces, ¿no? Así que, bueno, hay una parte de la pregunta que te formuló Íñigo que a mí me gustaría indagar, Alfredo, aprovechando toda tu experiencia, ¿no? Y es que Íñigo dice, ¿cómo puedo cautivar a la audiencia con historias que conecten con su corazón? La pregunta que quiero hacerte vinculada a esta de Íñigo es, ¿hay historias, hay un tipo, o qué tipo de historias tú privilegias a nivel de storytelling para que se pueda conectar con el corazón? ¿Hay como una tipología de historias? Es decir, por ejemplo, las historias familiares conectan más que las historias de otro tipo, anecdóticas, por ejemplo. ¿Cómo podemos definir qué tipo de historia es más impactante que otra? Está bien. La historia más impactante tendrá que ser la historia que tiene un propósito. Las historias nos enseñan. Entonces, les doy un ejemplo. Yo estaba para empezar una ponencia. Yo trabajé muchos años, incluso con Íñigo y Adrián por ahí, en ATD. Muy bien. Entonces, yo fui invitado a hacer la ponencia de apertura en Cairo, en Egipto. Y los hermanos egipcios muy ahí con mucha atención, pero cuando yo llegué en el ambiente, realmente como una conferencia con 1000 personas, no estaba arreglado ya todo el ambiente. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y todo. Y entonces decidimos empezar. Yo pedí un micrófono y empezamos afuera, ¿ya? Y por suerte nosotros podíamos ver las pirámides. Y entonces
les pedí un minuto de atención y que mirasen las pirámides y después 2 a 2 que contara alguna historia que les surgió por ver aquella maravilla, la belleza. Y esto generó un impacto en las evaluaciones. Esto fue una improvisación total, pero con el corazón de conectar. Estábamos en Egipto. Si entráramos en un salón que no estaba aún arreglado y después de media hora se arregló, está bien, son cosas que se pasan, pero nadie estaba realmente molesto por un retraso de media hora, al revés. Entonces, la historia nos conecta. Quiero contar otra historia también. Yo estaba con Fernando Sánchez. Nos acordamos, Fernando Sánchez. Adrián, este Fernando que conozco hace 134 años y estaba con él en una capacitación de liderazgo en República Dominicana, en Santo Domingo, y a las 5 de la tarde, entonces, ¡puf!, la luz se apagó y entonces, y todos se quedaron, una audiencia de unas 200 personas ahí, y se quedaron muy callados para que nosotros pudiéramos mantener el nivel, y fue lindo. Era lindo escuchar el silencio. ¿Ya? Pausa. Yo les conté 2 historias. ¿Ya? Así es un ejemplo. ¿Ya? Les conecté. Entonces, un líder, una persona que realmente, primero, son historias reales. Punto. 2, es de mi corazón. 3, esto sale, tiene una propiedad. Entonces, quiero creer, Francisco, que las mejores historias son aquellas que realmente conectan corazón con corazón. Pero hay que darle detalles y siempre atentos, porque por lo menos vamos a salir de esta entrevista, de este encuentro de nosotros con por lo menos este principio de storytelling: contexto, acción, impacto. Contexto: el salón no estaba arreglado, ¿ya? Acción: vamos a ver las pirámides, una improvisación positiva que conecta con el tema. Impacto: todos se conectaron con la ponencia. Contexto: República Dominicana, personas muy amables. Acción: luz baja, pero la audiencia sabía que tenía que entonces callarse, así como mucha atención. Impacto: excelente. Entonces, siempre así. Y no es necesario que sea en este orden, pero siempre. Entonces, no hay una historia per sí que sea más impactante, Francisco, pero hay sí los principios. Ahora, esto, cuando empezamos a practicar, nos parece así: ay, que estoy haciendo el contexto, esto es extraño. Aprendí con Alfredo, no sé, qué loco. Pero poco a poco es natural, se queda natural, ¿ya? Y así vamos, ¿ya? Fíjate que cuando tú comentabas que tanto Íñigo como Adrián estuvieron participando, no sé por qué se me viene a mí a la mente una pregunta que te iba a hacer, pero que la voy a reformular con otra que está aquí en el chat. Cuando tú mencionabas que ustedes habían estado interactuando y que habían viajado juntos, la pregunta que dijo es: ¿y se portaron bien? Adrián e Íñigo. Esa fue la pregunta que se me ocurrió. No sé por qué se me disparó ese juicio, tú sabes, ¿no? De mal comportamiento, ustedes tres unidos, ¿ok? Ahora fíjate, aquí Adrián nos hace en el chat una pregunta que me parece importante en función de esto que estaban comentando, ¿no? ¿Hay historias que nunca deben contarse? Ya. Digo, soy inocente. Hay historias, sí, que no se deben contarse. Son principalmente historias con algún prejuicio, algún juicio de valor que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando soy invitado para hacer ponencias con nuestros hermanos de Middle East, entonces yo tengo mucho cuidado con todo que se conecta con cultura, con costumbres, y esto es muy crítico. Por otro lado, por ejemplo, les cuento una historia, otra historia real. Yo estaba trabajando en la Ciudad de México
y a mí me encanta la Ciudad de México y me encanta también la cultura precolombiana, o sea, antes de los españoles estarem por ahí. Y entonces estaba en el Museo de Antropología. Estaba muy cerca de Es la que es piedra inmenso, de los 12, ¿cómo es, Francisco? Si alguien se acuerda, ¿cómo se llama? La piedra que tiene el calendario maya, ¿puede ser? No, el calendario muy famoso de 2012. Y es hermoso. El museo todo es hermoso. Y Sí, de repente yo escuché una persona hablando con una voz muy ahí familiar. sí. ¿Quién era? Era Adrián Cotín. Y ya, ¿qué haces aquí? ¿Tú estás trabajando en el museo? No, por coincidencia había también ido para trabajar. Entonces, mira, en aquel momento yo estaba viviendo en Estados Unidos y él ya estaba también en Estados Unidos, pero un venezolano, ya, con un portugués brasileño, nos encontramos en México. Y yo entonces iba para un país que a mí me gustó mucho, que era Nigeria. Atención, porque estoy hablando puntos positivos acerca de la cultura de Nigeria. Pero Adrián y yo, y no les voy a contar, hablamos acerca de la aventura que sería y las expectativas que teníamos adelante acerca del Congreso de Nigeria. Entonces, ahí está. Una parte tal vez de la historia yo tengo que quitar y valoré, por ejemplo, el encuentro con Adrián que me ha compartido y nosotros hemos compartido hechos acerca del país. Bellísimo, con gente maravillosa que visité más de una vez en Abuja, en Nigeria. Entonces, así es, Francisco. O sea, nosotros tenemos que conectar, que tener mucho cariño y mucho cuidado. Les cuento una otra historia. Yo sé que estoy más de 3 minutos, pero una vez yo estaba en Filadelfia, en Estados Unidos, haciendo una capacitación y de repente entonces yo pedí, era un grupo de 20 personas y había uno de los participantes, me comunicado que había tenido un accidente y en este accidente amputaronle la pierna derecha. Wow. Pero estaba en recuperación, estaba bien, estaba ya involucrado con sus colegas y era el único entonces que tenía entonces un poco más de dificultades de irse adelante Entonces, mira, Francisco, qué interesante. Y entonces cuando pedí para que un voluntario se fuera a frente, ¿ya? Para entonces participar de un roleplay. Y la primera persona que se levantó fue él. Y esto me emocionó a mí porque mi padre, él no sabía, mi padre también en un accidente había también amputado su pierna derecha, exactamente. Entonces, mira la conexión, lloré y entonces me pidieron para contar. Entonces, ahí está. Las historias que son reales, que vienen del corazón, ahí involucramos. Y esto es lo que me refiero a que es la introducción de lo que podríamos decir, Francisco, entre comillas, y esto tú haces muy bien, ¿eh? Proactivate hace muy bien, que es incorporar este día a día, este cariño de madre, lo que puedo llamar de lo que serían las competencias femeninas, ¿entienden? De discutir en un board meeting, Francisco, imagina, nosotros tenemos que ganar más facturación y no sé qué. Mira, mi hijo está con dolor de cabeza, fiebre. Tú tienes una medicación que tú puedes recomendar. Entonces, esta mezcla, este mundo real, que gracias a Dios con la virtualidad, nosotros podríamos tener un gato pasando, y esto, y así es. Entonces, Y antes era considerado como un grave error, pues como algo, tú sabes, insólito, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya metido un gato en una transmisión en vivo, por ejemplo, ¿no? Igual como en televisión, ¿no? Entonces, cada vez vemos este tema de oportunidades donde justamente esos errores, entre comillas, que son cosas naturales que nos suceden en todo momento, pues las utilizamos como parte de nuestro contexto y de nuestra naturalidad, ¿no? Eso creo yo que es
el mensaje. Fíjate que aquí uno de nuestros invitados, bueno, Íñigo te recuerda que esa piedra en el Museo de Antropología de México, que dicho sea de paso, es enorme, ¿verdad? Para los que no lo conocen, me habían dicho que era mínimo, tenía que dedicarle 3 días para poderlo inicialmente conocer, y es así, ¿no? La inmensidad de ese museo. Sí. Él te recuerda que la piedra esa se llama calendario azteca. Sí, está bien, gracias. El nombre de esa Sí, piedra. sí. Y pues aquí tenemos uno de nuestros invitados que también hace gala de su conocimiento de portugués o del idioma portugués, porque es Augusto Oliveira. Él me dirá si lo pronuncio bien en portugués. Oliveira. Oliveira, sí, perfecto. Entonces dice acá, tiene una pregunta en el chat. Me gustaría que tú le hicieras directamente, Augusto, para que puedas conversar con nuestro invitado, por favor. Está bien. Claro, claro que sí, Francisco, muchísimas gracias. Excelente invitado y me siento muy contento porque dices que vive en Portugal. Imagínate, yo hijo de portuguesa y teniendo esta experiencia, aparte que hoy descubrí que mi amigo Adrián también fala portugués. Muy bien. No, te hacía esta pregunta porque me llama la atención, Alfredo. Dice que vive en Portugal. Segundo su experiencia, ¿qué percepción tiene da lideranza portuguesa en particular? ¿Y con qué frecuencia usan el storytelling? ¿Con qué frecuencia lo usan en tu experiencia ya viviendo en Portugal? Y agradezco mucho, vale, la verdad que no te imaginas. Francisco, otra vez gracias, vale. Excelente invitado, como siempre, hermano. No, gracias a ti, Augusto, por ser tan Sí. consecuente. Augusto, y déjame, por favor, Augusto, hacerte la cuña. Augusto forma parte de un team, de un equipo que publicó, un equipo de consultores y profesionales de diversos países, y publicaron un libro muy interesante que te lo recomiendo y se lo recomiendo a toda nuestra videoaudiencia siempre, que se llama ¿Y cómo se come eso? Es un grupo de 12 competencias de liderazgo fundamentales, y los invito a que lo puedan adquirir en Amazon. Realmente es un libro sin desperdicio y basado justamente en un concepto donde lo que predomina es la práctica y la experiencia profesional de cada una de estas personas que escribieron este libro colectivo, ¿no? Así que bueno, adelante. Sí. Con la respuesta. No, primero, muchas gracias. Obrigado, Augusto, por la pregunta. Déjame contestar de una forma breve, porque a mí me gustaría hablar 3 horas acerca de este tema. Portugal es muy conocido, es un país muy pequeño. Nosotros tenemos una estimativa de 10 millones de portugueses viviendo en Portugal. Pero Portugal, su cultura, su bandera, todo es storytelling. Es basado total. Entonces, la educación, España también, educación de los portugueses está basado en historias. Pero entonces hay 2 puntos aquí muy interesantes que vamos a romper. Cuando caminamos, no sé si cuántos de ustedes ya han caminado en Lisboa, pero ahora, en los años 2000. Si camino en Lisboa, 50% de la población que vive en Lisboa no es portugués. ¿Ok? 50%. Es decir, que yo entro en un café, es muy normal que yo hable en inglés o francés o portugués o español, escuche, por ejemplo, un japonés, un coreano o un chino. Entonces, hay un polaco, ¿ya? Es muy común que Portugal tiene 2 lados. Hay una generación, con mucho cariño les digo, porque la pregunta de Augusto es técnica y sirve para nosotros todos técnicamente que manejamos con liderazgo. Solamente por esto no estoy hablando de política, estoy hablando de liderazgo per sí, de la cultura en las empresas. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una generación que fue totalmente amoldada para un determinado pensamiento. Entonces el líder mandaba y sin señor, ¿ya? Y sin señor, porque ni siquiera teníamos en señora, ¿ya? Bueno, ahora hay una nueva generación en Portugal que son, yo les digo, hay primero
exactamente las tres competencias: diversidad, la competencia, por ejemplo, de la transparencia, de la competencia de justamente utilizar el feedback. Wow, yo tengo aquí por lo menos 4 compañías que están con inteligencia artificial, ambientes 100% híbridos. Entonces, para mí, yo veo este nuevo Portugal, pero no solamente Portugal. Quiero creer, por ejemplo, estábamos hablando, la hija de Francisco, por ejemplo, trabaja en una isla de tecnología, de comunicación. Por otro lado, sabes que quiero añadir un punto importante acerca de Portugal y ahora haciendo una transición para todos los líderes. Un líder tiene que tener como su bandera es comunicación. ¿Por qué? Pensemos. Pensar no significa decir. Yo pienso, pero muchas veces no digo, no transmito. Decir tampoco significa oír. Oír tampoco significa entender. Entender no significa que yo voy a actuar, me comportar como tal, y actuar no significa acordar. Entonces, hay un punto de ruptura disruptivo que estamos enfrentando. Gracias a Dios, a mí no me gusta hablar de nuevas generaciones como tal. Hay una persona de 30 años, otra de 60 años. No, lo que quiero decir es la capacidad de conexión de nosotros todos, San Francisco, tú y yo, con el digital, ¿ya? Entonces, si somos así, si somos inteligentes digitales, estamos en el camino para esta bandera de la comunicación, ¿ya? Entonces, así contesto al gusto, y al gusto quizás podemos tomar un café, ¿ya? Y tomar un buen vino de Portugal, y ahí vamos a trocar un poco de ideas en portugués. Okay, Gostaria, certamente. Tá bem. Obrigado. Ok, así es. Gracias, Augusto. Alfredo, en tu práctica profesional, pues que ha sido súper destacada y tal cual como mencioné, pues has tenido una capacidad de poder viajar y de poder familiarizarte con muchas culturas, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los líderes específicamente de capital humano, ¿no? Que es básicamente nuestro foco de atención cuando nos relacionamos con las empresas, ¿no? Principalmente líderes de capital humano, de recursos humanos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los líderes de capital humano sobre, a los líderes de capital humano sí, sobre su rol actual en la organización? Si puedes describir de manera breve cuáles serían tus principales recomendaciones. Está bien. Creo que un rol de estimular comunicaciones entre los miembros del equipo y de diferentes áreas. Les doy la respuesta a través de una historia real. Yo estoy haciendo un coach para una ejecutiva que es de Israel. Ella fue transferida porque era del grupo Pharma muy conocido, MSD. Fue transferida para New Jersey y vivió por ahí 5 años. Pero tuve que volver a Israel por motivos personales. Ella era la líder, ahí está, Francisco, el link con tu pregunta, era la líder de toda América Latina. Bueno, ¿qué pasa? Era una líder tan interesante porque siendo de Israel tenía una mirada para los distintos países y sus reportes directos latinoamericanos. ¿Entienden? Entonces, ahí está, una competencia tremenda. Entonces, la compañía le comentó, mira, por temas personales tú te vas para Israel, pero tú mantienes el liderazgo de América Latina. Entonces, entonces yo veo en el futuro, ustedes van a ver mucho más así. O sea, no importa dónde estamos, importa qué rol tenemos. Y este rol, para contestar tu pregunta de una forma muy objetiva, es la belleza de brindar a la gente y crear un ambiente de confianza donde puedan compartir ideas, expectativas, preocupaciones, ¿ya? Este miedo que nosotros, miedo mismo, que nosotros estábamos hablando acerca de los líderes cuando entró la pandemia y todo, esto también pasa con todos los miembros del equipo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿ok, Francisco? Entonces,
Para mí me parece muy importante esta apertura de hacer con que las personas se conecten realmente. Y ahí quizás hay miles de oportunidades. Otra cosa que yo estoy haciendo una encuesta para también contestar tu pregunta. Tú tienes unas preguntas excelentes, Francisco. Qué bueno, qué interesante. ¿Por qué me desafías y yo vengo ahí intento por lo menos compartir con esta audiencia lo que he aprendido y que hago? Una cosa que me acordé fue que cuando estábamos en ATD, teníamos un comité para decidir cómo traducir algunos programas para culturas distintas. Y fue muy interesante porque teníamos un programa que no quiero detallar, era un programa que tenía muchos roleplays y era dependiente totalmente, quizás 2/3 de la carga horaria, de la carga de trabajo de enseñanza, eran basados. Y cuando hicimos la versión para Middle East, cambiamos totalmente. Entonces, creo que esto también es importante. Respetar un poco la cultura, no local, pero la cultura que realmente una sociedad tiene. Y ahí entonces, entrando por ahí, proponer algunos cambios y principalmente, otra vez, permitir e incrementar la confianza a través de comunicación, transparencia, confianza, un ambiente limpio, de no prejuicio, de inclusión, que a mí me gusta mucho esta palabra también. Excelente. Yeah. Alfredo, como mencionaba, tu experiencia amplia en más de 120 empresas, mencionas en tu perfil que eres autor de 12 libros de negocio, libros que has también publicado para ATD, Asociación de Training a nivel internacional y Desarrollo a nivel internacional, ¿verdad? Eres un consultor y un consejero certificado por el Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo, en fin, tienes una trayectoria destacada y realmente diversa, ¿no? Y por eso decía que eres un tipazo a nivel de consultoría organizacional. Te pregunto, háblanos de un error, o sea, después de haber hecho esta introducción y la variedad de contextos en los que te has desempeñado, háblanos de un error que hayas cometido en tu práctica como consultor y profesional y que aprendiste de ese error. Sí. Ay, qué bueno. Primero, soy un lifelong learner. O sea, nosotros realmente aprendimos todo el tiempo. No me siento como que preparado. Ya no tengo nada más que aprender. No, al contrario. Cuanto más se pasan los años, más nosotros sabemos cuánto tenemos que saber. Y el problema es cuando no sabemos lo que no sabemos. Ya. Cuando sabemos que no sabemos algo, está bien, yo tengo conciencia de que no sé, pero el peligro es cuando yo no sé que no sé. Bueno, Yes. Y entonces me acuerdo de un error que yo estaba como expatriado muy joven, y yo era director de proyectos en Londres, en Inglaterra. Y yo vivía en Londres, entonces tenía 20 personas en aquel tiempo. Nosotros estábamos 100% presenciales y entonces teníamos de todos los países, de Bélgica, Francia. Las oficinas tenían ahí como que 15 idiomas distintos. Y entonces yo empecé una reunión y entonces nosotros propusimos que tomáramos un café. Ya. Y entonces, como yo tengo una cultura de Portugal, también de Brasil, el café es como el italiano, muy fuerte, el café expreso. Ya. Y entonces en el Coffee Station nosotros propusimos unas máquinas de café y solamente teníamos el café expreso. Mira, imagínate. Entonces algunos vinieron y empezaron a hacer entonces comentarios que absurdo, que no saben, que proponen un control de café y no saben hacer café porque el café era como entonces el tipo americano o colombiano que sea o venezolano. O sea, yo estoy haciendo así, o sea, mucho más, con mucho más líquido, con mucho más agua. Entonces, esto fue un error porque yo contesté.
no, esto es la forma correcta de hacer café. Errado, equivocado. ¿Qué aprendí? Ahí está quizás la belleza. Ya. No, siempre nos vamos a equivocar, pero la diferencia entre resistencia y resiliencia es exactamente esta. Yo tengo que, con mucha humildad, yo entonces empecé a hablar con la gente y entendí que deberíamos ofrecer un café de varias matices, de varios tipos. Mira qué cosa tan sencilla, pero que reflejó en el ánima del grupo. Entonces yo aprendí. Francisco, otra cosa, otra historia que me viene, que también fue un error, fue lo siguiente. Yo estaba como ya también gerente de un proyecto de consultoría muy exitoso que estábamos haciendo en la frontera de Brasil, en la Amazonia, de Brasil con Venezuela. Ya. Entonces era una planta de papel, de hacer papel, de producción. Y en esta planta nosotros llegamos de avión una vez al día. Solamente teníamos un vuelo una vez. Pero desde el lunes hasta sábado. Pero el domingo no teníamos. Y nosotros podíamos ir de barco por el río, pero nos tardaba 4 días para llegar a la ciudad más cercana. Entonces estábamos en la selva. Claro. Yo estaba ya como el gerente ahí, como líder, y entonces nos llegaron 2 colaboradores, pero estaban totalmente perdidos en su vida. No quiero entrar en detalles. Esto es la parte, Adrián, que no se cuenta de las historias, pero les puedo decir que en un sábado, entonces, estos muchachos tomaron todo que pueden imaginar de drogas y hicieron una confusión en el hotel. Y yo tenía un protocolo que teníamos como que 15 ítems que podrían pasar y que tú podrías despedir si de los 15 ítems, si tuvieras, por ejemplo, por lo menos 3 de comportamiento malo. Estos muchachos completaron 12. Yo tenía total seguridad de que podía despedir y realmente despedí. Muy bien, esto era un sábado. Despedí al muchacho, pero ¿y ahora? Él no puede irse, no podría salir. Claro. Entonces, ahí está. Entonces, no puede, porque de barco 4 días, de avión solamente el lunes. Entonces me quedé sin dormir como gerente de él y hablamos mucho. Y entendí que su drama era un drama personal muy emocionado. Y entonces nosotros este muchacho hoy vive en Portugal y es muy exitoso, pero solamente necesitaba de una conversación con cariño, porque tenía muchos problemas con su familia. Entonces ahí, mira cómo son las cosas. Y yo aprendí entonces a leer a través de las líneas. Yo estaba correcto para despedirlo, pero entonces, por favor, ¿cómo puedo entonces darles ahí alguna sugerencia? Hay siempre 2, 3, 4, 5 versiones, ángulos distintos de una situación. Yo no miré, yo no observé, yo no percibí los ángulos distintos, Francisco, y yo aprendí a percibir los ángulos distintos de las próximas veces. Gracias por la pregunta. Qué bueno, qué bueno. Y nos alegra ese final de esa historia, pues realmente que el muchacho pudo finalmente encontrar esa vía, ¿no? Alfredo, mencionaba al inicio de nuestra entrevista que en Proactive tenemos 3 grandes líneas de acción, que son justamente liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? El líder todoterreno es un líder que has admirado. Es un líder que no él o ella entiendan o perciban como, yo soy. No, es que toda la gente realmente habla acerca de ella, de él. El todoterreno, un concepto lindo porque yo puedo hacer todo, pero yo puedo hacer todo para el éxito del grupo. Entonces, para mí, un líder todoterreno es aquella que que recibe feedback positivo de sus comportamientos de todos, ¿ya? En términos de coach, yo creo hay una industria mundial, global de coach
Qué linda palabra, qué linda metodología, qué linda acción. Ya, yo soy coach y soy coachee muchas veces. Para mí, ustedes que proveen coach, el coach es la cosa más bella porque yo, a través de las preguntas de un diálogo, yo despierto tu conciencia. Para mí es bellísimo. Y la experiencia del cliente, a mí me acuerda, por ejemplo, cuando pasé una semana en Montreal, en Canadá, visitando la casa matriz del Cirque du Soleil. Íñigo conoce esta historia, porque el Cirque du Soleil es una compañía muy exitosa. Hay 15 shows periódicos paralelos en todo el mundo y son expertos en storytelling. Entonces me fui ahí muy raro para escribir uno de mis libros y entonces me pasé una semana aprendiendo y aprendí dos cosas interesantes si tenemos tiempo. Una que es un tercio de los artistas del Cirque du Soleil viene de los deportes, son de los olímpicos. Sí, ajá. Exacto. Entonces, para estos, ellos hacen un entrenamiento de mindset. Okay. ¿Por qué? Porque un atleta, cuando entrena, quiere llegar a un lugar uno. Y en el Cirque du Soleil, una competencia básica, súper importante para todos, cooperación. Entonces, tú, Francisco, tú puedes subir y vas a hacer tu show, pero te ayudo. Y después nosotros reemplazamos a nosotros mismos. Yo hago mi show y tú me ayudas. Entonces, esta fue. Y la segunda cosa es que, muy interesante, ustedes no saben quizás, pero todo artista del Cirque du Soleil se va para la casa matriz de Montreal, se queda por ahí para entrenar los valores del Cirque du Soleil. Es lindo, es bellísimo. Y entonces hacen también como que un molde de la cabeza, que curioso, y de los pies, de los pies. ¿Por qué? Hay dos cosas de la ropa de un artista del Cirque du Soleil que son críticas. Lo que está, el gorro, entonces el sombrero en la cabeza, entonces tiene que tener absolutamente la cabeza del artista. Y por otro lado, los pies, porque van a correr, saltar. Entonces, qué interesante, qué detalles, y esto no sabemos. Entonces, mira, que el éxito de un Cirque du Soleil se da por detalles. Y esto creo que cuando tú dices experiencia de servicio, está en los detalles. Y creo que Proactivate también valora mucho los detalles. Gracias, Alfredo. Alfredo, ¿qué haces para divertirte? ¿Cómo te diviertes? Muy bien. A mí me gusta, yo tocaba batería, batería, rock, pero ahora me voy a shows. Por ejemplo, en la semana pasada me fui a un festival de jazz en Cascais, en Portugal, con Norah Jones. Y también a mí me gustan mucho las películas. También a mí me gusta mucho escuchar músicas y conversar y tomar vino. No sé cuál es la prioridad, pero tomar un vino nacional portugués. Me disculpe, argentinos, que hay un vino muy bueno, los chilenos, también los franceses, españoles, qué lindo, pero el vino portugués muy especial. Así es. Sobre todo un viño verde es espectacular, ¿eh? Sí, sí. Es que nosotros que somos hispanohablantes, quizás tenemos que entender esto, es que una persona muy joven en portugués se dice, yo soy novinho, ¿ya? Novinho. Y el vino, la palabra vino en portugués se dice viño, ¿ya? Entonces hay un dicho que es así. Antiguamente yo era novinho, que significa antiguamente yo era joven, pero hoy yo estoy en mi no vino, es decir, que estoy ya no vino, o sea, no estoy más novinho, joven, yo estoy novinho. Entonces ahí está la filosofía de vida. Exactamente, de esta parte. Mira, ya estamos finalizando la entrevista, Alfredo, se nos ha ido realmente el tiempo de una manera maravillosa y
quería preguntarte, ¿quién es la persona que más admiras? Muchas personas. Yo admiro muchas Particular. personas. Creo que mi padre, mi madre fueron personas muy importantes en mi vida. Mi esposa, Valeria, fue una persona que ha cambiado mi vida totalmente. Y entonces, para mí, es la persona. Y yo tengo un hijo, Marcelo, el rastrita plástico, también influenció mucho. Y yo tuve hermanos, 2 hermanos, pero mi hija, yo no tuve la suerte de tener una hermana. Entonces yo digo que Natalia, por ser mi hija, me conduzco a entender mucho más el femenino. Entonces, muy, muy interesante. Entonces, Valeria, con Natalia, con Marcelo y mis papás. Ya, entonces. Muy bien. Gracias, Alfredo, por esa maravillosa respuesta. Bueno, queremos darte las gracias en nombre de todo el equipo de Proactívate. Yo le voy a pedir a mi videoaudiencia que le demos un aplauso a este tipazo. Realmente, Alfredo, ha sido una entrevista espectacular y muchísimas gracias por todo este valor agregado que nos han dado el día de hoy. Muchas preguntas también aquí en el chat de Íñigo, de otras personas que también preguntaron algunas cosas. Te las voy a enviar para que tú las puedas responder. Y también comentarios acerca de Portugal y lo maravilloso que es. Una recomendación que creo que es importante ya para ir cerrando, la recomendación de Íñigo de que veamos esta película de Song of Freedom, que ha sido una película muy importante y realmente creo que es una problemática a la que todos necesitamos sensibilizarnos muchísimo. Así que igualmente valido esa invitación que nos hace Íñigo y la suscribimos, ¿no? en Proactívate. Así que bueno, gracias Alfredo. Quisiera que por favor te despidieras de nuestra videoaudiencia. Está bien. Mis palabras aquí para finalizar, Francisco, gracias por tu apertura, por tu transparencia. Muchas gracias. Felicitaciones por toda tu misión de vida. Gracias por invitarme. Y quería decir a todos que la vida es ahora. Disfrútale. Que quiero decir que realmente nosotros tenemos que pensar que cada minuto, cada momento y cada vida es muy importante. Ya. Entonces, disfrútenla. Gracias, Alfredo. Bueno, nuevamente gracias a todos por estar conectados con Proactívate. Los esperamos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Vamos a tener una invitada de lujo, una persona también que ha sido una trayectoria profesional impecable. Ella se llama Sandy Mora, ha sido gerente ejecutiva de muchísimas empresas y sobre todo vinculada a temas de emoción, de construcción emocional. Y eres crónico. Y eres que inspira. Así que las esperamos el próximo miércoles para escuchar a Sandy pues, dentro de nuestro programa. Gracias a todos, bendiciones a sus familias y recuerden suscribirse a nuestro canal de Proactívate con Francisco Duarte en YouTube. Los quiero mucho, gracias a todos por esta conexión. Gracias nuevamente, Alfredo. Prepárate para conocer